Y como siempre, muchas gracias. Gracias por estar conmigo esta noche aquí desde la capital del petróleo. Les saludo. Y por supuesto con el gusto siempre enorme de poder compartir. Gracias a Sandy Godoy Bejar, is watching you. Y ¿qué más tenemos? Bueno, Vanessa, Fernando, 30 otras personas. Gracias también por su presencia esta tarde noche aquí desde... como que sí, aquí ya empieza a sentirse la necesidad del horario de invierno, ¿eh? Las condiciones son, por supuesto que ya proclives. ¿Está haciendo un frío? O por lo menos eso es lo que yo traigo encima, un friazo. Gracias, Edgar García. Gracias. Bueno, pues, Selene, gracias por tu comentario. Dice, necesitamos el análisis. En esta ocasión, la intervención que estamos proponiendo para el día de hoy se llama el robo del día. Y el robo del día, todos los días, nunca se nos sorprende, pero todos los días hay algo. En esta ocasión, en un quinto intento y luego de negarse a etiquetar recursos que se tomarían del Fondo de Salud, Morena y sus aliados consiguieron en la Cámara de Diputados lo que querían, que era avalar reformas a la Ley General de Salud que le permiten tomar esos 33,000 millones de pesos que hay del Fondo de Salud y argumentan, pero no lo ponen por escrito, porque tenían que haberlo puesto por escrito, que ese dinero es para la vacuna en contra del COVID-19. Nada más que no hay, como acostumbra la administración del presidente López Obrador, no hay una responsabilidad sobre lo que se está asumiendo. Y con esto, fíjense, eran 68,000 y 33,000, pues ya prácticamente van 100,000 millones de pesos que han sido extinguidos para ser tomados, es decir, no desaparecieron, pero han sido extinguidos esos fideicomisos y tomados para los fines que el presidente quiera, los que sean. Y en este gobierno que se dice transparente, hay opacidad. En este gobierno que se dice responsable, hay irresponsabilidad. En este gobierno que se dice que va en contra de la corrupción, y aquí hay corrupción. Hombre, nada más para que tengamos una idea, documentemos el optimismo, se han gastado 5 o 6 mil millones de pesos para la renovación de los cuadros del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y de todas maneras salió lo que quiso el presidente. El presidente se ha convertido en un hombre todopoderoso. Ya todo lo puede, todo lo hace y lo hace cada vez con una mayor velocidad. El haber visto la extinción de estos 109 fideicomisos, nada más otra vez para repasar, un fideicomiso no hace lo que se le pega la gana. Un fideicomiso es una estructura que es operada por una institución bancaria fiduciaria que le da fe al trato que a través del establecimiento de las reglas de operación de un fideicomiso, si yo tengo un fideicomiso para mi esposa y para mis hijos, la instrucción es muy sencilla. Ante la falta de mi persona, cuando me muera, el dinero pasa a mi esposa. Y ante la falta de mi esposa, el dinero pasaría a mis hijos en partes alícuotas. No hay, y los bienes, ¿no? No hay ninguna sorpresa. Y un fideicomiso lo que ejecuta es lo que está y tiene como peso en la ley que integra, no la ley, en las reglas que integran al fideicomiso del que se trate. El presidente argumentó que había fideicomisos que robaban, pero nunca dijo en dónde y cómo. Solamente se hicieron algunas presentaciones vagas, muy discrecionalmente puestas, aquí lo analizamos con ustedes, y había quedado pendiente el fideicomiso de la salud y otro fideicomiso que hasta este momento, o fondo, que hasta este momento no ha sido tocado, ni creo que va a ser tocado, que es el fondo para ejercerse en la Secretaría de la Defensa Nacional, que son recursos que ya sabemos que el presidente ahí sí no se mete y tiene a los generales y a los mandos del ejército mexicano, los tiene bien entretenidos haciendo cosas
que no les corresponden, operando cosas que no saben operar y cuidando a México en las calles, un tema que le tendría que tocar a otra instancia. Que si la Guardia Nacional no está integrada por otra cosa más que por la mayoría de soldados, con algunas adiciones que son miembros de la Policía Federal, que por cierto, estos se han encargado la mayoría en rechazar cuando les dan la orden de que se pasen a la Guardia Nacional y la Policía Federal. Esta es la instancia junto con la Secretaría de Marina. Pero así como el presidente ha militarizado cuando decía en campaña que la idea era exactamente la contraria, así como ahora el presidente, como un hombre en funciones presidenciales, habla de las grandes obras que, por cierto, dice incentivan el empleo y que ahora en la película última que se corre, el señor Andrés Manuel López Obrador dice que para el mes de marzo estará plenamente recuperado el empleo que se ofrecía antes de la pandemia, en una serie de datos que yo francamente no sé quién les da. Ahora, pues, se desechan reservas presentadas por legisladores de diferentes fracciones parlamentarias, incluida la de la morenista Laura Imelda Pérez, quien propuso que en lugar de topar el fondo en 2 veces la aportación aprobada en el presupuesto del 2020, su límite fuera 2 veces el ejercicio fiscal anterior, haciendo mención a este Fondo para la Salud, que insisto, hoy en la Cámara de Diputados se consumó el robo del día de hoy. Robos que van y vienen y ya no porque nos estemos acostumbrando nos vamos a sentir mejor, nada más que ante el presupuesto que hay para el año que viene, que cada vez tiene menos de dónde tomar los recursos necesarios para ejercer 6.2 billones de los nuestros, o sea, 6 millones de millones, 200 mil millones de pesos, que no, hasta este momento no puedo decir si hay la garantía de que el dinero pueda ejercerse con todos los esfuerzos desesperados por el presidente de quedarse con todo lo que había de ahorros en todas partes, hasta el último de los rincones. Ahora el problema queda subyacente. ¿Qué vamos a hacer después? Ya se robó lo que se tenía que robar. Ya lo va a ejercer como quiera. Dice que hay dinero para las vacunas. No lo veo. Y si este dinero realmente lo toma para las vacunas, que lo dudo, de todas maneras sería insuficiente. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Que 1.500 millones de dólares para vacunar en contra del COVID a una población de 130 millones de habitantes no me salen las cifras, no me cuadran. También decir que Morena hace otra de las suyas. En el Senado aprobó en lo general reformas para que sea, como era el deseo del presidente, que sea la Secretaría de Marina que asuma el control administrativo de los puertos del país. Con 70 votos a favor, 26 en contra y 4 abstenciones, la bancada de mayoría morena se desentendió de los reclamos de la oposición en contra de la militarización y echa adelante esta nueva idea de una Secretaría de Marina tomando para su administración a todos los puertos de México, a todos. La promesa de López Obrador en campaña de desmilitar a México, dice Damián Cepeda, que es panista, legislador por el PAN, es una falsedad. Va en aumento la militarización y México está peligrosamente avanzando a una dictadura militar. Para mí, Damián, hay una diferencia que tengo que marcar. Yo no veo que vaya México hacia una dictadura militar. Una dictadura militar se basa en mandos militares que dominan a un país, una junta militar que a través de la militarización del país encabeza al país. Es decir, que los generales están al frente, eso es una dictadura militar. Dictaduras militares se han dado en Paraguay con
con Alfredo Stroessner, en Argentina con Leopoldo Fortunato Galtieri, Rafael Videla y el general Macera, pero en México las dictaduras militares, dictaduras de una junta militar que gobierne al país, pues el Pacto Federal después de la Guerra de Independencia, y párale de contar, no veo a una dictadura militar conformada, no la veo. Veo a generales en el poder, pero no con este formato. La dictadura militar es otra cosa. No, ¿qué es lo que veo? No veo una dictadura militar que se esté armando en México. Lo que hay es una dictadura, punto. Una dictadura que una dictadura militar y una dictadura tienen una diferencia. La junta militar establece un gobierno por la vía de la imposición, un coup d'état, un golpe de Estado. Lo que hace el presidente es, llego por la vía democrática de las urnas, y ya una vez instalado ahí, domino a los poderes y los hago míos. No de mi potestad, no, los hago míos. Y el presidente ahora, con estas estrategias de militarización del país, claro que lo está militarizando. Ya están los puertos controlados por la Marina, por esta ley que acaba de salir el día de hoy, y solamente faltaría que la Sedena, que hasta donde yo sé, la Sedena, por lo menos por abajo de la mesa, por lo que puedo captar, ha sido clara en que no quiere controlar los puntos fronterizos, porque no hay una ley orgánica que le autorice a lo mismo, y si el día de mañana las cosas salen mal, los militares saldrán raspados habiendo llevado a cabo funciones que no les corresponden. De facto, esto también está haciendo la Secretaría de Marina, asumiendo el control de los puertos sin que haya una ley integral para esto. Es un mandato, y estos mandatos hacia la militarización son siempre medidas unilaterales tomadas bajo decretos presidenciales que nada tienen que ver con la ley. O sea, si la constitución política de los Estados Unidos mexicanos hubiese sido redactada en función de mandos militares que controlaran todo lo que ahora el presidente le da a los grupos castrenses en responsabilidad, tendríamos una constitución avalada en un militarismo, y no la tenemos. Y me lleva esto a pensar que entonces no es una dictadura militar, como dice Damián Cepeda, es una dictadura. Punto, y se acabó. Tal es una dictadura que hay el amago de 10 gobernadores integrados en una alianza federalista, que desde la oposición, estos 10 gobernadores, a saber, estados como Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, por ahí se me ocurren, Querétaro, Michoacán, están diciendo al presidente, vamos a hacer una consulta con la gente, con el pueblo, para que nos digan si nos ceñimos o no al pacto fiscal que propone el presidente de la República. Y empiezan a zafarse, ya saben, porque los de la Cuarta Transformación son muy hábiles, y dicen, el pacto fiscal que hay hoy en México no fue diseñado por nosotros, fue hecho por Felipe Calderón. Y voy a tratar de recordar un poquito. Sí, en el sexenio de Felipe Calderón hubo un pacto fiscal promovido bajo la estructura de propuesta de Agustín Carstens, habiendo él sido en aquel tiempo secretario de Hacienda y Crédito Público de México. Y sí, el pacto fiscal al que hace alusión Arturo Herrera ahora es un acuerdo que fue diseñado en tiempo de Felipe Calderón, pero nunca con la connotación con la que hoy se está manejando el pacto fiscal. Es decir, la relación proporcional del regreso de recursos que la Federación le da a estados que aportan más de lo que reciben
si bien en términos proporcionales se dio, en términos absolutos, en función de la crisis que estamos viviendo, empieza a causarle a los estados un descalabro, y por eso lo que quieren los gobernadores de la Alianza Federalista es un nuevo pacto fiscal, porque este ya no les resulta. Pero hay este doble discurso que a mí me tiene muy confundido del lado de los gobernadores. Fíjense, a ver si capté y a ver si lo podemos interpretar juntos, ustedes y yo. La Alianza Federalista, integrada por gobernadores de oposición, aseguró que en su agenda no está la fragmentación de México. En Twitter señala que solo demanda al gobierno federal lo que por justicia le corresponde a sus estados. Otra vez, no está en su agenda la fragmentación de México. ¿Qué es lo que están diciendo? Sí, vamos a hacer una consulta con el pueblo para ver si queremos seguir en el pacto fiscal que nos propone la federación, pero no está en nuestra agenda separarnos del país, como es la pregunta que les estoy proponiendo a ustedes el día de hoy en Central FM. Estoy diciendo, la Alianza Federalista dice, no me gusta cómo nos estás dando el regreso fiscal de lo que nosotros aportamos. Y entonces haremos consultas. Corre peligro la unión de las repúblicas, la pregunta que les hago. Y claro, si hay gobernadores que dicen, si no o revisamos el pacto fiscal o qué, porque si la idea es que entonces no se fragmentaría el país, nadie lo desea, pero entonces ¿con qué amagan? O sea, ¿cuál es la herramienta que tienen los gobernadores para que si el presidente dice no reviso el pacto fiscal, entonces venga una reacción que le duela a la federación? La única es la escisión, es decir, sí sería la fragmentación de México. Pero entonces los gobernadores atacan, pero dicen que no se van a escindir. Digo, me parece muy bien que no se vayan a escindir, pero entonces, ¿para qué tanto? Mejor quédense callados, acepten lo que les manda el presidente, que después de todo hoy les mandó un recado y les dijo muy claramente, no, la relación está bien y si nos ponemos estrictos, hasta nos deben. Es decir, los gobiernos estatales que argumentan que no tienen suficientes recursos en función de lo que envían y que la federación le da una rasurada y le regresa más poquito, no, ahora dice el presidente, no, está bien lo que les mandamos y si me apuran, hasta nos deben, que es una manera del presidente de decir, mira, ya me di cuenta, me estás amenazando con que vas a consultar al pueblo. Lo vas a consultar. No sé qué te responda. Bueno, sí sé que te responderá. Pero como de todas maneras no piensas hacer nada, pues entonces ahí te voy. Y le dice a los gobernadores, igual hasta me deben. Nada más para que se den un quemón. O sea, el presidente hoy se burla de los gobernadores que en la Alianza Federalista pudieran amenazar al presidente con una acción que no pasaría de decir, chin, ¿y ahora qué? Porque si el recurso de un gobernador no es la decisión del país, entonces ¿cuál es el recurso? Puedo pensar, pues ya no les envío dinero al centro, pero como la recaudación como aparato es federal, no tienen ni siquiera cómo tocar esos recursos, ya que la recaudación, hay SATs en toda la República Mexicana que son los que recaudan, a menos de que llegaran y tomaran el SAT, que es una forma de escindirse de la República. Ahora, yo creo que el mensaje de los gobernadores está incompleto, porque entonces habría que pensar, en nuestra agenda no está la fragmentación de México. Bueno, me dicen los gobernadores lo que no está. ¿Y qué es lo que sí está? ¿Qué es lo que está en su agenda? En caso que el presidente los mande, como ya los mandó, a la fregada. ¿Con qué van
O sea, ¿cuál es el arma que van a sacar para amenazar al presidente que si no comparece ante las necesidades estatales que tienen ellos como gobernadores al frente de los estados que salvaguardan, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y por lo que veo, con esta declaración, la Alianza Federalista no tiene dientes, no puede morder, no le va a hacer nada al presidente. No se trata de que se perjudiquen, pero si la Alianza Federalista se sale de la CONAGO, se conforma como una fuerza aparte, haciendo ver, bueno, ahí están los que tú puedes dominar, que todos dependen de ti, son de Morena, y que hagas lo que hagas y los trates como los trates, de todas maneras te van a decir que sí a todo. Nosotros somos del PRI, somos del PAN, somos del Movimiento Ciudadano, somos muy sacalepunta. Y entonces hacemos nuestro club. Y como no nos gusta lo que tú nos mandas, entonces te amenazamos con que vamos a hacer una consulta y después no podemos hacer nada porque no está en nuestra agenda la fragmentación de México. Punto, se acabó. Es decir, yo como gobernador de un estado que puedo pero no puedo, pues mejor me hubiera quedado callado, me hubiera quedado dentro de la CONAGO. A lo mejor logro más yendo a ver y tocándole la puerta al secretario de Hacienda para que por favor me dé algo más. Pero con esto, la Alianza Federalista, desde mi punto de vista, no tiene márgenes de negociación. Porque dicen lo que no está en su agenda, pero no dicen, entonces, deja tú en mi agenda, en mis posibilidades de gobernador, ¿qué tengo como capacidad para reaccionar ante una decisión que yo considero inequitativa de la federación? ¿En dónde está lo libre, lo soberano de los gobiernos estatales? En ningún lado, como la veo, ¿eh? Y otra vez, entonces, fíjate a lo que llegamos. Ya el presidente ya domina las cámaras, a las instancias electorales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todo órgano autónomo, a todos los órganos. Y ahora, con esto, pues ya domina a todos los gobernadores. Ahora, no es noticia que un presidente domine a los gobernadores. Hombre, lo he visto toda la vida. A los presidentes de antes, a los de Carlos Salinas, bueno, llegaba el presidente a cualquier estado y sabía que el gobernador estaba hincado de hinojos ante la figura egregia del presidente. Pero no había estas disquisiciones, ni siquiera la posibilidad que aquí se levanta con esta alianza republicana. Llegó un presidente, veía feo al gobernador y ya estaba corrido antes. Ahora no se puede. Ya nada más quiero ver que el presidente de la República corra al Bronco o corra a Javier Corral o a Enrique Alfaro. No, hombre, ni de chiste. Pero una cosa es que no los corra porque les pudieran caer mal, les pone un superdelegado, los nulifica y luego hasta se burla, como ahora con esta consulta. A mí se me hace, y yo caí, yo cuando vi que los gobernadores, ayer vi muy sacalepunta a Enrique Alfaro que decía, y voy entonces a hacer y le voy a preguntar si los maltratos y si las groserías y el desdén del presidente. Y luego, y si todos te dicen, venga, para adelante, ¿qué vas a hacer? Porque la única que tienes es decirle no al presidente. Y decirle no al presidente es decirle no al pacto, porque en el presidente está representada la máxima figura que emblemáticamente aglutina a la República. Entonces, pues nada más tienes de una. O estás o no estás dentro de la estructura. ¿Qué pasó con la fragmentación? Perdón el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con la fragmentación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas? Bueno, se disocia, se disasocia la federación, el Soviet Supremo, y
lo que antes eran provincias de la Unión Soviética se transforman en estados soberanos, se escinden de Moscú y se conforman gobiernos absolutamente autónomos de países totalmente diferentes, bueno, diferentes a Rusia. Ahí tienes a Ucrania, Georgia, Letonia, Estonia, Tayikistán, Kirguistán, Chechenia, Mongolia, ¡pah! Todo, Nagorno-Karabaj, todo. Y cada país ya conformado se constituyó en la Confederación de Estados Independientes, el CEI. Pero ya eran países diferentes. Pero aquí, ¿cuál es la idea de los gobernadores de la Alianza Federalista? ¿Cómo le van? ¿Cómo le van? Porque en la política todo es muy sencillo. Tú pones cara de que no pasa nada, pero ante tu adversario le tuerces la manita y lo fuerzas a que haga lo que tú necesitas. Ese es el arte de la política. Y además que se vea hasta bonito. Pero ¿cuáles son las armas que tienen los gobernadores? No les veo ninguna. Pedro, solo que nunca hubo un presidente tan ignorante y burlón como este. Al menos se comportaron como lo que eran, pero este se nota que es naco por donde lo quieras ver. Pues sí será naco por donde lo quieras. Sí es, digo, claro que lo es. Nada más que es muy sagaz. Porque estira, no estábamos acostumbrados a esto. Y estira la liga hasta el extremo de que se rompa, se burla de que la ha estirado y hace lo que se le pega a su regalada gana. Hombre, llegar a visitar a un estado y no avisarle al gobernador que llega a hacer su gira y nada. Hoy hay una, es que esto, qué lástima que no se los puedo poner, caray. Hay un video del presidente de la República. Miren, les voy a poner el audio y les voy a describir la imagen, porque es que vale la pena. Esto le va a pasar al presidente a donde vaya. Oigan ustedes esto. Familiares de las víctimas. Está el presidente hablando en un podium, como si estuviera en una gira. Está en una gira. La tragedia del asesinato a mujeres y niños de la comunidad de La Mora. Ahí está el presidente, ¿no? Ahí se ve como que hay gente. Y está ante la comunidad de La Mora. Aquí ¿Estamos? con ustedes para oigan, vean la toma. Estamos con ustedes, no hay nadie. Los ayudantes y prensa. Se haga justicia. No hay nadie. Estamos aquí ante ustedes, pueblo, para que se haga justicia. Y la toma, obviamente es una toma, nunca falta el buen amigo, ¿no? Dice, estamos aquí ante ustedes para ofrecerles nuestras condolencias por lo que ha sucedido aquí en la comunidad de La Mora. Y voltean, y no hay nadie. Hay un güey que lo pusieron de referente para que fuera como en el cine, que se viera que hay un montón de gente, nada más que se llama shoulder, ¿no? Shoulder shot. O sea, le toman por el lado del hombro como si estuvieran en la primera fila de alguien. Nada más que hacen así el paneo y resulta que no hay nadie. Solamente hay ayudantes, hay una valla y detrás cámaras. Detrás hay cámaras. Cámaras para los medios de comunicación. Que claro, no están obligados a poner el referente de que no hay nadie. Pero de los medios de comunicación que llevan a sus cámaras, pues ninguno lo va a delatar. Más que esta mano amiga que lo hace. Estamos aquí en la comunidad de La Mora para decirles a todos ustedes que... Y no hay nadie. Nadie. Ahora, ¿por qué no hay nadie? Este es
extraordinariamente interesante, porque cada vez, y esto va a pasar de aquí en adelante, cada vez que el presidente llegue a un lugar, habrá ahora, este es el rebote, más gente que se reunirá para increparlo, para gritarle, reclamarle y ofenderle, que para alabarle y echarle porras y tomarse selfies con él. Esta escena es una tragedia para un presidente. Yo estuve en campaña por la presidencia. Había lugares a donde llegaba yo y había muchas personas. Había lugares a donde yo esperaba muchas personas y había 6 gatos. Y se siente horrible. Se siente horrible porque todo tu esfuerzo de desplazarte, de llegar, de convocar, de unir, de amarrar con líderes locales y todo, para que llegues, y había 3 gatos. Bueno, había ocasiones en las que llegaba yo a lugares y decía yo, pues miren, si estamos aquí tan pegaditos, pues vénganse para acá, de un auditorio vacío, y me ponía a platicar con 4 o 5 personas y nos tomábamos un café. Y se siente de la fregada, pero tienes que hacerlo, porque es tu obligación, porque estás programando fuentes de comunicación y de contacto que pues, necesitan ser alimentadas, retroalimentadas y comunicadas y apapachadas. Nadie. Esto, estamos aquí en la comunidad de La Mora para luego de este asesinato y no hay nadie, así va a ser la pauta cada vez que vaya a algún sitio. Y a donde vaya, va a haber la sombra de una sociedad que ya sea organizada por Frena o ya bien reactiva porque ya es parte de Frena, que lo va a rechazar en donde quiera que se presente, donde sea. Porque ya lo vimos el otro día, en la marcha del 1,000,000 que apoyaba a López Obrador en el Zócalo, llegaron 5,000 personas, y en la que nosotros propusimos para reaccionar ante la cuota que decía el presidente de que si había 100,000 personas en el Zócalo se iba, llegaron casi 300,000. Ahí está la diferencia entre quienes ya no más no aguantan a este hombre y quienes están como están, apoyándole. Hace un ratito platicaba yo con mi esposa y me hacía esta reflexión. Me decía, ¿qué pasó en lugares como Venezuela, por ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando se dieron cuenta ya estaban comidos por un régimen? ¿Por qué en lugares como Venezuela no hubo esa capacidad para reaccionar y para evitar esta catástrofe del régimen de Chávez y después el régimen de Maduro? ¿Qué no hicieron o qué no vieron en la sociedad venezolana que permitieron que llegara todo hasta acá? Y qué bueno, me decía mi esposa, qué bueno que en México hubo esta capacidad de reacción. Bueno, sí, le decía yo, por lo menos en México estamos metiendo las manos. Ya nos dimos cuenta cuáles son las intenciones de este régimen. Este régimen llegó para quedarse, llegó para sentarse en el poder. Habrá gente que me diga, no, Pedro, no, estás exagerando, vas a ver, va a llegar el 2024 y el presidente se va y habrá elecciones limpias y libres. No es cierto. Ayer tuve el privilegio y el gusto de hacer dar una plática con no sé cuántas personas, eran cientos de personas de el grupo de Sí por México, que me hicieron el favor de recibir en una transmisión remota. Hablé con ellos y les dije, pócar abierto, abierto. Yo sé cuál es la idea de Sí por México. Sí por México quiere organizar grupos de ciudadanos que se lancen a puestos de elección popular en el país bajo la premisa de un México
de aciertos, un México de inteligencia, un México de buen gobierno, y vencer en las urnas a Morena. No se podrá ganar todo, pero se podría ganar una proporción que revirtiera el dominio que hoy Morena tiene en las cámaras. Y esto limitaría el poder del presidente. Yo lo que les decía, lo que decía este grupo de Sí por México, es que comulgo con su idea, pero no la veo factible. Y argumenté por qué. Les digo, yo alabo lo que están tratando de hacer, es un camino institucional, pero desde mi punto de vista muy particular, en México el régimen de López Obrador terminó con las opciones democráticas. Más bien, terminó con las opciones institucionales. Ya no las veo. ¿Qué es lo que sí veo? Veo que la opción de Frena es, en primer lugar, más dramática porque toma en cuenta el tiempo que está transcurriendo. El apostar al 2021 y después al 22 y después al fin del gobierno hasta el 2024, nada más pensar que si en 20, extrapólalo, regla de 3, si en 23 meses ha llegado a esto, en 70, ¿a qué llegará? Es muy sencillo. Si en 23 meses ha llegado a este destrozo, en 70 meses, ¿qué pasará? Todos los días se propone algo que es negativo para la República. ¿Qué pasará? Esto multiplicado por 3. 23 meses son 24 meses, serían 2 años por 3. Pues va a acabar con México. La idea de Sí por México se me hace extraordinaria, pero Frena tiene un sentido de premura. Hay un sentido, les decía yo, legal, porque exigir la destitución del presidente no es ilegal si se basa en la ley la exigencia. Yo veo, como mexicano, multiplícalo por n número de millones, que el presidente comete un delito todos los días, 1 o 2 o 3, todos los días. Todos los días hay un delito, hay un desacato. Desacato quiere decir cuando no atiendes a una ley o a una norma. Hay un principio de prevaricato porque te involucras como actor en el problema y en la solución. Hay entre las acciones del gobierno federal inacciones de momentos que ahora reclaman los gobernadores en la repartición de los recursos, por decir una. Y así nos vamos. La extinción de los fideicomisos, la extinción, bueno, el que se hayan acabado el Fondo de Estabilización Presupuestaria, por ejemplo, que ese calladito lo tienen, ya se lo echaron. Y estamos hablando de un fondo de casi 200,000 millones de pesos, 170 y tantos mil millones de pesos. El presidente le ha sugerido al gobernador del Banco Central que se usen recursos adelantados de las diferencias por paridad cambiaria, que tendrían que ser distribuidos hasta el mes de marzo del año que viene, los que era el presidente ahorita. Y espero que nunca pueda imponerse al Banco de México. Ya se han dado casos. Lo último, Cristina Fernández de Kirchner lo hizo en Argentina y fue un fiasco lo que pasó. Argentina salió de la cartera del Fondo Monetario Internacional por impago, por morosidad, por ser un país con cero crédito que recuperó Mauricio Macri y que ahora Alberto Fernández vuelve a perder. Si en este avance
avasallador del presidente y el control de todo, el día de mañana toma Banco de México, este país no. Quiero dejar hasta el final este tema que se me hace uno muy, muy importante. Sí, por México no me convence, dice Ger García. Mira, a mí me convence su principio. Te voy a tratar de poner la esencia de lo que pienso. Hay muchas organizaciones ciudadanas que tienen un plan, una hoja de ruta para llegar a un fin. Es como un juego de ajedrez. Peón, peón, alfil, alfil, caballo, caballo, enroque, enroque. O sea, ¿hasta qué? Hasta jaque, mate al rey. Hay infinidad de formas de un campo de batalla en un tablero de ajedrez. Pero eso no quiere decir que mi forma de jugar en el tablero sea la única. Todos queremos ganar. Y todos queremos hacer un jaque mate, todos. Sí, por México, Frena, SOS México, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, Chalecos México, CREA México, todos queremos algo. Pero ese algo es lo mismo, jaque mate al rey. ¿Por qué? Bueno, porque es un rey negro, que significa lo malo, ¿no? Y es un hombre que representa para México algo malo. Mi juego en el ajedrez no debe de ser excluyente y menos debe de ser exclusivo. Es un juego y tiene un objetivo, como lo podrías tener tú, sentado junto a mí en un tablero ahí a un ladito, aunque nos ponga, bueno, aunque estemos programados, tomaríamos caminos diferentes. Mas eso no quiere decir que porque tú tomaste un camino que yo no tomé, lo mío esté descartado. O al revés. Pero si tú llegas, yo me sumo a ti. Y si tú propones un camino, yo me sumo a tu propuesta. Porque el enemigo no está en ti, en tu camino. El enemigo, vamos a pensar el adversario, está en el rey, en el jaque mate al rey. Entonces, no puedo, porque él tiene una forma y yo otra, negar su forma, porque los dos vamos hacia la misma meta. Y es poco inteligente el ir en contra de quien también está jugando por lo mismo que tú, porque te distraes, porque pierdes fuerza, porque en esta distracción puedes incluso sucumbir por problemas intestinos. ¿Que tiene defectos Frena? Pues claro que los tiene. ¿Que tiene defectos sí por México? Claro que sí, todos tenemos. Somos organizaciones humanas que proporcionalmente tenemos una dosis de tóxico y una dosis de alimenticio. Y lo que alimenta, si es mayor que lo tóxico, va a acabar haciéndote bien, hombre. Y tenemos que ser inteligentes y flexibles y tolerantes, asertivos. Bien. Yo no voy en contra de nadie que quiera lo mismo que yo. Que lo quiere por una vía, pues que lo quiera. No tengo el menor problema en que sea como cada quien quiera. Dice Ernesto Briceño, no puedo creer que un estado de los más productivos del país como es Jalisco, solamente tengo presupuesto de la Federación de 9,000 millones de pesos.
¿Eso no alcanza por el tamaño del Estado? Pues claro que no alcanza. Claro que no alcanza, hombre, es una mentada de madre. Pero pues también ve la recaudación que tenemos, pero también ve al presidente que tenemos, que no es el único que ha puesto la economía de este tamaño, pero sí es el único que lleva, por lo menos de los últimos 10 presidentes que yo recuerdo, ni un solo presidente se ha concatenado 2 años consecutivos de recesión. Además, con la proyección de hacerlo durante todo el sexenio. Vamos a pensar que acabe este hombre en el 2024. Vamos a pensar. En términos absolutos del sexenio, al estar México en el 2024 peor que en el 2018, querrá decir que no solamente perdimos 6 años de tiempo, sino que nuestra regresión pudo haber sido multiplicada por 3 o por 5. Podríamos retroceder 30 años o más. Por eso es que yo no voy en contra de nadie ni de nada que como ciudadano quiera proponer una solución a este absoluto desmadre que tenemos con el país. Bueno, iba yo con mi último tema. 60 millones de mexicanos apoyamos a AMLO. No es cierto. ¿De dónde sacaste los 60 millones? Rubicel Hernández Calderón. No es cierto. No es cierto. No son 60 millones. Hubo 30 millones de mexicanos que de un padrón de 90 votó por López Obrador. La tercera parte de los electores. ¿De dónde sacaste los 60? Ahora, de los 30 millones que votaron por López Obrador, yo te puedo asegurar, nada más por las reacciones que he visto dentro de mi universo, que por lo menos la mitad ya no está con el presidente. O sea que tus 60 millones son 15. Ahora, si esos 15 fueran mayoría y que fuéramos un país de 20 y tienes un presidente que viola la ley, ni eso valdría para sostenerlo en el poder, por violador a la ley. Bueno, voy a entrar en el último tema. La Coparmex dice, combatiremos con todo la intención de legisladores de Morena, más que nada del presidente, avalada por Andrés Manuel López Obrador, de eliminar la subcontratación laboral en el país. Esto lo dice Gustavo de Hoyos, que es presidente de Coparmex, y dice que en lugar de eliminar el esquema laboral, por haber encontrado ahí irregularidades, el Estado y sus dependencias deben fiscalizar y castigar a los malos ejemplos de esta subcontratación laboral, este capital humano subcontratado. Voy a repasar lo que dice Gustavo. Si el Estado mexicano encuentra irregularidades, que las fiscalice y las castigue. Quito palabras. Otra vez lo vuelvo. Si el Estado mexicano está para hacer cumplir las leyes y hay empresas de tercerización que no las han cumplido y se demuestra, que las castigue. Es tan claro como que el blanco es blanco y el negro es negro. Y el blanco se ve y el negro se pierde. Yo no sé en dónde está el problema. Ahora, en todo el mundo moderno hay tercerización. ¿Qué pasa si mañana al presidente se le ocurre imponer en las cámaras la desaparición de la tercerización? Bueno, que habrá países con los que competimos que tienen el mecanismo. Estados Unidos, las 4 o 5 empresas que en Estados Unidos operan la subcontratación, operan millones de norteamericanos en nóminas. Y
las organizaciones modernas, muchas de ellas en su organigrama le dan como subcontrato a una empresa que lleva sus nóminas para no tener que incorporarlas a su organigrama, ocasionando gastos directos más onerosos. Es un costo indirecto, claro, pero definible y dimensionable también en la medida del tamaño de aquello que voy a operar de gente, incluso referenciada, porque estas empresas me pueden decir, en función de lo que me hace falta, qué me hace falta y dónde está. Pero si nosotros nos quedamos para que las nóminas las acaben manejando sindicatos como el que tiene al frente Napoleón Gómez Urrutia, es meterse al infierno en tanga. ¿Qué ejemplo di? Meterse al infierno en tanga y descalzo. Imaginen ustedes a un tipo como Napoleón Gómez Urrutia, un tipo como Víctor Flores, un tipo como Francisco Hernández Juárez, un tipo como Joel Ayala, un tipo así, manejando las nóminas de todos los trabajadores del país. Eso sí sería un descalabro. Ahora, el presidente ya lo avisó en la mañanera el día de ayer. Va por las empresas de subcontratación de personal. Órale. ¿Y qué vas a dejar como estructura? Porque si quitas, ¿qué vas a poner? Y sobre todo, ¿cómo nos va a dejar este nuevo capricho, ocurrencia del presidente, en comparación con otros países que tienen formas ágiles de contratación, tanto de sus empresas nacionales como de empresas extranjeras que llegan a su suelo a establecerse? Yo tengo aquí, en Estados Unidos, una empresa establecida, dos empresas establecidas, y tienen pautas flexibles como las que tendría que tener toda economía moderna. Toda. Vamos a combatir con todos nuestros recursos, dice Gustavo de Hoyos, el hecho de que se pueda proscribir la libertad de contratación en materia laboral. Sería, para empezar, una violación a la libertad de contratación y, por otro lado, una medida sumamente anticompetitiva para el país, dice Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos tiene razón. No porque aquí estemos en una tribuna de verdades absolutas, pero es sensato lo que se está diciendo. Ahora, presidente, por favor, documente. Lo que denuncia está mal, porque en la ley la presunción de la inocencia prevalece sobre aquella de culpabilidad mientras no se demuestre lo contrario. Ese es un principio ciudadano que a todos nos acoge, hasta usted. Yo no puedo presumir su culpabilidad por lo irresponsable que es usted en su mandato, a menos de que aborde y abunde en cada una de sus irresponsabilidades. Ergo, una vez abundadas y demostradas, entonces procederíamos a un juicio político hacia usted. Haga lo mismo con quien sea, conmigo. Hágalo y demuéstrelo. Porque ya sé cómo se las gastan los gobiernos en México. No respetan a nada. Atraviesan, perforan, apachurran todo. Pero si dado el caso, pues demuestre. Yo nada más les digo, estamos a punto de entrar a un tratado comercial, digamos, en ritmo, cuando
cuando este efluvio de la pandemia empiece a amainar. Habrá muchos cruces fronterizos, habrá intercambios comerciales, habrá intercambio de manufacturas, habrá la suma de exportaciones por partes, la importación de las mismas, habrá perecederos, habrá actividad, servicios, todo, habrá actividad. El presidente se ha afanado en empezarle a rascarle al tigre lo que les conté. Y ya está empezando a meter con las energías limpias y derivadas del petróleo. Argumentando casos como los que está blandiendo el señor Manuel Bartlett. Bartlett. Ah, es que yo a Bartlett no lo tendría de colaborador ni para que me volviera los zapatos, me los roba. Ya está metiendo onda ahí. Quítale la tercerización. Pues nos vas a poner de rodillas ante Estados Unidos y ante Canadá y para el caso ante el mundo. No, no, este gobierno así, no. Este gobierno así, no. Bueno, falta una semana. Hoy es martes, ¿no? No es miércoles, hoy es miércoles. Pues estamos a menos de una semana el próximo martes. Fíjate, yo informando, no sé ni qué día estoy. Hoy es miércoles. El próximo martes habrá elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué pasará? Yo veo que el próximo presidente va a ser Joe Biden. Será el próximo presidente del país. ¿Cómo será la relación con México? Yo creo que se va a endurecer, tanto por la Casa Blanca como por el Capitolio. No solamente por la Casa Blanca y el Capitolio, por los empresarios. Los empresarios que en Estados Unidos sí son escuchados por sus congresos, van a ponerle tildes a la relación con México. Lo veremos. Nada más que nosotros como economía, como país, como sociedad en su conjunto, tenemos, por favor, tenemos que seguir accionando. Una propuesta de valor que levante el rostro, que saque el pecho, que defienda a México. Si me decía mi esposa, ¿qué fue lo que sorprendió a los venezolanos que en dos regímenes, el de Chávez y el de Maduro, se llegó hasta aquí, ante una sociedad indolente que no reaccionó? ¿Qué es lo que nosotros como sociedad mexicana no debemos de tener de esa sociedad que no supo reaccionar? Porque si tenemos eso de la sociedad que no supo hacerlo, el día de mañana tendremos eso que esa sociedad tiene enfrente de sí como gobierno. Yo no quiero eso para México. Sí, aquí salen voces heroicas. López Obrador, el mejor presidente del mundo. El populismo tiene la gran cualidad de poder convencer. Chole, no. Yo ya estoy harto de este señor. Sabía que iba a ser así. Aunque nunca pensé que el deterioro nacional que propuso fuera tan rápido. Andrés Manuel López Obrador, eres la vergüenza de México. Y la sociedad mexicana es mi máximo, porque está aprendiendo a reaccionar. Y desde aquí, desde esta tribuna, a quienes me puedan y me quieran escuchar,
pasen la voz. Tenemos como mexicanos la obligación de poner nuestro esfuerzo por salvar a México de esta hecatombe, una catástrofe que nos tocó al haber sido tomados por un gobierno ignorante, arrogante, ambicioso, rapaz y mentiroso. Reaccionemos, amigos. Todavía hay tiempo para salvar a México. Tú lo puedes lograr. Sálvalo. Estoy contigo. Gracias por su compañía. Les espero el día de mañana, que es ahora sí jueves, ¿verdad? No sé si jueves en la primera edición central FM Equilibrio. Estaré con ustedes con el mismo entusiasmo de todos los días. Hasta que no tenga fuerzas. Y por lo que me siento, me falta mucho para eso. Gracias y buenas noches.